y de repente me encuentro con la oportunidad de entrar con un grupo de personas que estaban viviendo un proceso similar al mío, que buscaban también este empoderamiento, que buscaban ese aprendizaje, que buscaban mejorar sus herramientas y encontrar nuevas, pero al mismo tiempo intercambiar dudas. Entonces era lo ideal, era lo que yo necesitaba para empezar a crecer a un nivel diferente. El trabajo que yo estoy desarrollando se enfoca específicamente a apoyar a las comunidades pesqueras y a las cooperativas, sobre todo. Soy antropólogo social, me dedico a trabajar con comunidades costeras hace ya aproximadamente 15 años. Yo vengo de una comunidad pesquera. No toda mi familia se ha dedicado a la actividad pesquera por años. Venía yo de, pues sí, mucha experiencia con las comunidades, mucho trabajo de análisis de datos, pero no tenía todavía las suficientes herramientas, creo, para poder realmente llevar al siguiente nivel a la organización y a la iniciativa. En cuanto lo leí, dije, creo que esto es lo que necesito porque estoy precisamente entrando en un puesto o en un trabajo en el que requiere tener estas habilidades de liderazgo. Me ha ayudado bastante. Cuando yo llegué aquí, como ya tengo 23 años trabajando con pescadores, comunidades, municipios, a veces uno entra en un letargo profesional y cree que ya lo sabe todo. Que descubrí que hay nuevas herramientas, hay nuevas formas del cómo trabajar con los productores, con las comunidades, en las mesas de trabajo, en las mesas de negociación. Entonces me parecía no solamente oportuno, sino ideal empezar con pues un curso de este estilo que no solamente habla de lo que se está viviendo en México, sino lo que sucede en toda Latinoamérica, y traer esas experiencias de otras partes, pues obviamente es mucho más enriquecedor. Cuando yo leí la descripción del curso que cuando me mandaron desde EDF, que justo decía, ¿no? Es la oportunidad para unirte a una comunidad, dije, tengo que hacerlo. Somos gente de distintos países, pero además de eso que nos desarrollamos laboralmente, profesionalmente y académicamente en distintos ámbitos. Entonces, creo que esa diversidad le da mucho valor a esta comunidad. Y eso se nota al momento de las conversaciones, de las discusiones. Para mí cambió mucho el concepto de lo que tenía como resiliencia, porque para mí era los pescadores y las pescadoras son los que son resilientes, son los que están adaptándose a los cambios, son los que están buscando. El océano allá afuera es resiliente, está tratando de mantenerse, ¿no? Las organizaciones nuestros procesos van a ser diferentes porque somos actores diferentes, pero todos estamos yendo hacia el mismo objetivo, estamos buscando lograr comunidades resilientes, estamos tratando de llegar a eso, ¿no?